Hola, buenos días. Esta es la clase de Comunicaciones 1. Mi nombre es Jory Nico Inestrosa y número de cuenta es 2017-2001-755. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles sobre las frecuencias de la música. Nos preguntaremos qué son las frecuencias de la música, pero para eso inicialmente vamos a empezar definiendo qué es la frecuencia. La frecuencia es la medida del número de repeticiones de un fenómeno por unidad de tiempo. La frecuencia de patrones ondulatorios como el sonido, como las ondas electromagnéticas, como la radio o la luz, las señales eléctricas u otras ondas. Indica el número de ciclos de la onda repetitiva por segundo, validada con el tiempo. La unidad de frecuencia en el sistema internacional es el hercio y su nombre es en honor al físico alemán Heinrich Hertz, y un hertz representa un ciclo o una onda por segundo. Ahora bien, al hablar de la frecuencia de la música, está relacionada con la altura tonal de un sonido. Se mide en hertz y está asociada con la velocidad de la vibración de la onda sonora. Cuanto mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido, y cuando menor es la frecuencia, más grave es el sonido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde vemos una nota musical en específico, como la de la del piano, generalmente tiene una frecuencia de 440 Hz, lo que significa que la fuente sonora, como una cuerda o como una columna de aire, vibra 440 veces para producir el sonido en ese tono. En resumen, podemos decir que en el contexto musical, la frecuencia se utiliza para describir la altura tonal de los sonidos, y la relación entre las frecuencias contribuye tanto a la calidad armónica como a la calidad melódica que tiene la música. Para seguir caracterizando la frecuencia, aquí tenemos un gráfico de una onda y cómo se comporta en los diferentes campos espectrales. A esta figura se le reconoce técnicamente como un ciclo y corresponde a un hertz. La línea del medio es el punto cero y la onda cruza se denomina en este caso onda sinusoidal por la forma que tiene. Bueno, cuando la onda va hacia arriba va en el campo positivo, y cuando va hacia abajo al negativo. Cuando ha pasado a ambos campos, se dice que se cumplirá un ciclo de onda. Ahora bien, nos preguntaremos qué es lo que pasa cuando hablamos de frecuencias mucho más altas, cómo se comportarán a frecuencias mucho más altas. Y aquí es donde podemos observar. En este caso, ponemos el ejemplo de la onda azul, que se está graficando un sonido grave que es de 110 Hz, y en el transcurso de las imágenes el ritmo sinusoidal aumenta. El sonido va a ir haciéndose más agudo, lo que hay una mayor presencia de Hz. Vemos como los 120, los 220 Hz, 440, 840, y ve cómo se comporta estas ondas sinusoidales. Pero no solo existen ondas sinusoidales, existen diferentes formas eh, de ondas que generan ruido. Otra de las más conocidas es la onda rectangular, la triangular, la dientes de sierra. Aquí podemos observar cómo es esta cuadrada, la triangular, esta es la dientes de sierra, y esta es la que más conocida, es la onda sinusoidal. Entonces, el sonido no solo tiene estas características, tiene diferentes, como por ejemplo la intensidad, que es cuán fuerte sonará. También la duración, cuán larga es la duración del sonido. El timbre, que es cuando se hace presente la diferencia tonal gracias a la onda por el instrumento que reproducido el sonido. Ahora bien, uno de los subtemas que me parece sumamente importante es las frecuencias que percibe el oído humano. El oído humano va desde una frecuencia desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Este es, digamos, que el campo, el rango de audición que tenemos nosotros los humanos. Las frecuencias que percibe el oído humano, como anterior he dicho, eh, se suele medir en Hertz también, y es capaz de percibir un amplio rango que va desde los 20 a los 20.000 Hz, y la amplitud es una descripción de la potencia de la onda de sonido. El volumen de un sonido aumenta en función a la amplitud de una onda sonora. Esto es para que entendamos de una mejor manera lo que es este rango. Aquí podemos ver en estas imágenes
cómo este es el rango que escuchamos, que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, luego el rango que sigue atrás de él y luego el rango superior a ese. Aquí vemos aquí el rango audible para los humanos, para ciertos animales, y vemos que este rango está dividido en tres partes, que son los infrasonidos, que están por debajo de los 20 Hz y que generalmente no son audibles para el oído humano, pero pueden sentirse especialmente en forma de vibraciones. Luego sigue el rango que ya hemos dicho, que donde escuchamos, que va desde los 20 hasta los 20.000, y luego los ultrasonidos, que son frecuencias por encima de los 20.000 y que los humanos no podemos escuchar directamente. Pero algunos animales, ciertos mamíferos o aves pueden detectar ultrasonidos, como por ejemplo los murciélagos. También el rango de audición es importante mencionar que puede variar ligeramente entre los individuos y puede disminuir con la edad. Hemos visto que las personas con una edad mayor pierden cierto tipo de audición, ciertos niveles de audición, y que las frecuencias más altas tienen que ser más difíciles de escuchar a medida que envejecemos. Esto pasa por diferentes factores, la edad es uno de ellos, y también a veces problemas genéticos, accidentes, entre otros. El sonido que nuestros oídos perciben pueden ser en decibelos, que es unidad medida de amplitud de la onda sonora. Son muy útiles para medir el sonido porque permiten representar un enorme rango de niveles perceptibles por el oído humano mediante una escala que es como manejable, por así decirlo. En la escala de los decibelos, el sonido más suave que podemos oír es el cero. Y cada aumento de 10 decibelos representa aproximadamente el doble del volumen del sonido percibido. Aquí podemos ver cómo la onda aumenta según aumentamos el sonido. Y también es importante mencionar sobre el espectro audible. El espectro audible, también denominado campo tonal, se encuentra conformado por las audiofrecuencias, es decir, toda la gama de frecuencias que son percibidas por el oído humano, como con anterioridad habíamos mencionado. El espectro audible varía según cada persona, la edad, eso es muy importante cuidarlo y no exponerlo a sonidos muy fuertes que pueden dañarlo inmensamente. Sabemos que el oído es una parte muy delicada y al utilizar como sonidos demasiado fuertes tienden a dañarse y luego ya no podemos percibir muchos sonidos. El oído humano es un sistema muy complejo y podemos decir que en conclusión, eh, el oído es finalidad del oído es conectar las ondas de presión para convertirla en impulsos nerviosos. Y si bien las energías requeridas para su excitación son mínimas, lo que es más portenoso al oído es la eficiencia de la detección de diferentes frecuencias y la capacidad para discernir entre distintos valores. Ahora, otro subtema es las frecuencias de las notas musicales. Este subtema eh, eh, nos amplía nuestro conocimiento y vamos a comenzar definiendo que una nota en un concepto musical que sirve para expresar la altura o tono de un sonido. Concretamente, las notas son nombres para ciertas frecuencias que permiten decir que un sonido musical corresponde a cierta nota. Es una combinación de varias notas, está entre dos notas. Así, una nota puede detonarse según la convención musical o mediante la expresión de su frecuencia. Como por ejemplo, aquí damos un ejemplo que 4 es igual a 440 Hz o vibraciones por segundo a, en afinación estándar o 444 Hz en afinación de cámara. Los sonidos musicales están representados en las notas. La altura sonora se representa situando los signos de las diferentes líneas y espacios del pentagrama. Las 7 notas musicales van ordenados desde el grave hasta el agudo en forma diatónica, como son do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas son las 7 notas musicales.
eh, puesto que la creación de la música interviene en muchos factores complejos, como por ejemplo el timbre. No obstante, una vibración sinusoidal a una frecuencia concreta produce un sonido puro, nosotros percibimos como un pitido o un determinado tono. En el sistema de la música occidental se ha acordado utilizar solo las frecuencias concretas, las que llamamos notas. Dividimos las posibles frecuencias en porciones llamadas octavas y cada octava en 12 porciones que llamamos notas. Cada nota de una octava tiene exactamente la mitad de la frecuencia de la misma nota de la octava superior. El oído humano capta solamente las frecuencias que están por encima de los 20 Hz y por debajo de los 20.000 Hz. Pues con mucha suerte solo podemos oír unas 10 octavas, como mucho, con 12 notas cada una. La nota sirve como referencia a todas las demás. A menudo se denomina nota de afinar, que produce la de afinar como el aire que vibra 440 veces por segundo, es decir, 400 hercios. Por la convención, la octava contiene la nota, la que suele considerarse como tercera. Esto podemos ver en cuanto a las notas y sabemos que hay una octava superior y dependiendo de cada una, conocemos cuánto vibra y por lo mismo cuánto sonido se produce. Las frecuencias de las notas musicales, como anteriormente hemos dicho, se refieren a la rapidez con la que vibran las ondas sonoras y producen los tonos musicales. Si la vibración es rápida, se escucha un tono agudo. Si es más lenta, escuchamos un tono grave. Por ejemplo, la nota A establece comúnmente 440 hercios, que son 440 vibraciones por segundo. Aquí podemos observar en la imagen las frecuencias, vemos las 7 notas y vemos la frecuencia. Vemos que para la corresponde 440, para si 494, para do, re, mi, fa, sol, y vemos qué frecuencia corresponde para cada nota musical. Y vemos que cómo estas frecuencias corresponden a cada nota para así saber los sonidos. Van relacionadas con las vibraciones de estos sonidos, lo que son las notas. Ahora, otro de los subtemas es la frecuencia de la voz. La frecuencia de la voz humana puede ser variada y también como hablábamos de las frecuencias del oído, también está como que intervienen múltiples aspectos al hablar sobre la frecuencia, también al hablar sobre las frecuencias de la voz. Bueno, la frecuencia vocal es la velocidad con la que vibran las cuerdas vocales. Estas para producir sonidos. Esta velocidad de vibración se mide también en hercios y determina el tono de nuestra voz, es decir, cuanto más rápido vibran las cuerdas vocales, más alto será el tono de nuestra voz y viceversa. Debes entender que la voz humana varía significativamente. Como anterior también he mencionado, hay múltiples aspectos que intervienen en esto. Eh, Como el género, la salud vocal, la técnica de producción vocal. En promedio, la frecuencia fundamental de la voz humana en adultos va desde 85 Hz a 255 Hz para hombres y 165 Hz a 255 para mujeres. Y también es importante saber que las cifras solo son aproximaciones, puede variar considerablemente de una persona a otra. Además, al hablar, nuestra voz se limita a una frecuencia, sino contiene múltiples armónicos y componentes que contribuyen a la calidad de timbre. Por tanto, la frecuencia de la voz humana es un espectro amplio y dinámico que abarca un rango de tonalidades y matices. La frecuencia, hablaremos inicialmente sobre qué es la frecuencia fundamental, porque como conocer este tipo de frecuencia nos ayudará ampliamente para seguir comprendiendo de lo que vamos a seguir hablando. La frecuencia fundamental se refiere a la frecuencia más baja de las vibraciones de las cuerdas vocales y es la base
Es la base de nuestro tono vocal. Esta frecuencia fundamentalmente varía según la persona, determina la longitud y la tensión de las cuerdas vocales, así como la cantidad de aire que pasa a través de ellas al hablar o al cantar. La frecuencia fundamental es la que nos permite distinguir entre las voces masculinas y las voces femeninas, lo que es clave para la percepción del tono de voz. Aquí podemos ver en la imagen el comportamiento de diferentes frecuencias, cómo fluctúan y cómo se ven. Aquí tenemos una gama de frecuencias fundamentales que vemos como está partida de la voz, la extensión en hertz, la tesitura. Vemos que la voz va desde soprano, el mezzosoprano, contralto, el tenor, el barítono y el bajo. Y me parece que esto nos ayudará a comprender para la parte final de nuestra exposición, de nuestro video, en la parte de entender cómo va el tenor de 132 a 528 y cómo va el barítono desde 110 a 440 en Hertz, y también ver cómo es la tesitura de la que está compuesta. Ahora vemos los factores que afectan la frecuencia vocal, los factores que influyen. Inicialmente el género y la edad influyen en nuestra voz porque sabemos a partir de la frecuencia fundamental que distingue la voz de los hombres, la voz de las mujeres. La voz de un niño es totalmente diferente a la voz de un adulto mayor y así sucesivamente, porque cuando envejecemos nuestras cuerdas vocales pierden la elasticidad y se vuelven más delgadas. Esto puede provocar una frecuencia vocal más alta. Por eso es común que las mujeres sean más agudas que la de los hombres y las voces de niños sean más agudas que los adultos. En mi caso, siento que tengo una voz aguda. Y también otro factor que afecta la frecuencia vocal es la salud vocal, los malos hábitos como fumar, como no tener una buena higiene. También afecta la frecuencia del idioma y el acento, porque a veces siento que, por ejemplo, en inglés tenemos un diferente tono de voz, en otro idioma puede cambiar y no es lo mismo, entonces también se ve un poquito afectado la frecuencia de la voz. Y como había dicho, mi voz es aguda y también existe diferentes tipos de software que puede reconocer cuál es nuestro timbre de voz, cuál es la frecuencia de nuestra voz. También hay diferentes como ejercicios para saber cuál es el tipo de nuestra voz, cuál es la frecuencia, haciendo estos ejercicios, haciendo estas dinámicas, podemos saber cuál es. También la voz se puede practicar, se puede mejorar, se puede volver un poquito más aguda, un poquito más grave, según nosotros querramos, porque hemos visto a lo largo de nuestra investigación, a lo largo de nuestro estudio, cómo, por ejemplo, un cantante puede modificar su voz, como una persona a través de la práctica del canto puede modificar la tonalidad de su voz. Otro de los subtemas es el estudio de la frecuencia de la voz del cantante británico Freddie Mercury, un cantante sumamente famoso, un cantante sumamente versátil y que ha dejado un legado en la historia de la música, y también un cantante que ha sido objeto de estudio por muchos científicos, porque su voz es muy peculiar, es muy capaz de transmitir diferentes emociones a través de los diferentes rangos de voz que él fue capaz de, de ejecutar. Entonces, Freddie Mercury, nacido en Bulsara, de una ciudad de Zanzíbar, que es actualmente Tanzania, nació el 5 de septiembre
y murió el 24 de noviembre de 1991. Fue un cantante y no solo eso, fue compositor británico de origen parsi que alcanzó la fama mundial por ser el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen. ¿Cuántos no conocemos esa canción? Perdón, esa banda, siendo intérprete también reconocido por su voz y sus extravagantes puestas en escena. Compositor que escribió muchos de los éxitos de Queen, como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champion, Don't Stop Me Now, It's Her Life. Además de la actividad de la banda, también como solista lanzó su carrera y llevó a publicar 2 álbumes. Este cantante, además de ser el vocalista, interpretaba algunos instrumentos como la guitarra, los teclados, la armónica y el piano, y también es un experto tocando piano, no solo cantando. Incluso un dato curioso es que podía tocar el piano de espaldas. Esta habilidad la aprendió con la excusa para poder componer en cualquier momento y para que le llegara la inspiración. El gran éxito de Queen además se dio gracias a Freddie Mercury, que era un políglota excepcional. Ahí hablaba varios idiomas, o sea, lo que hablaba varios idiomas con fluidez, incluyendo el inglés, el persa, el francés, el alemán, y esta habilidad permitió escribir y cantar en varios idiomas, lo que amplió el alcance internacional de las canciones de la agrupación, lo que también hacía que este cantante fuera fenomenal, no solamente por su voz, sino que tenía múltiples habilidades, tanto con la ejecución de instrumentos, la ejecución eh, también en cuanto a los idiomas. Ahora bien, pese que a la voz de Freddie Mercury al hablar se hallaba un registro de barítono. Por eso estaba diciendo de que era importante saber, conocer cuando hablábamos de la voz y las frecuencias y el test, la tesitura de donde mencionábamos el barítono y todas esas cosas, porque usualmente el registro de tenor era era en ese. Y un crítico descubrió que su voz está en la escala de algunos compases que va de un gruñido tipo rock a tierno, vibrante en tenor, y luego un tono de una coloratura perfecta, pura y cristalina en la parte aguda. En el 2015, un grupo de científicos de múltiples nacionalidades publicó un estudio que concluía que Freddie tenía una voz distintiva y muy excepcional. Era capaz de emplear subarmónicas y una técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. Esto sugiere que también Freddie Mercury redujo el registro de su voz cuando cantó en ópera por temor a que sus admiradores no reconocieran su voz. Este es un suceso que estaba cantando con otra persona y él cantó un eh, diferente manera que redujo su voz porque tenía el miedo de que sus admiradores no reconocieran su voz. Fue con la soprano española Montserrat Caballé, a quien conoció en el Hotel Ritz de Barcelona y con quien Mercury grabó un álbum y expresó la opinión diciendo que la diferencia entre Mercury y la mayoría de ella expresó esa diferencia en que entre la mayoría de las estrellas de rock, él, él, él es el que vendía la voz. A medida que la carrera de Queen iba progresando, Mercury reemplazaba notas más agudas de las canciones que interpretaba en directo, cantándolas en octavas graves y padecía de nódulos vocales y dijo que nunca había tomado clases de canto. O sea, podemos decir que Freddie Mercury tenía un talento de nacimiento y también él creía que su voz se debía a la forma que tenía su dentadura, porque tenía una dentadura bastante particular
y creía que eso le ayudaba a modificar la tonalidad de su voz y modificar el registro vocal que él tenía y que fuera tan peculiar y tan particular y tan distintivo el tipo de voz que tenía. Aquí podemos observar en la imagen el registro vocal de Freddie Mercury y que está incluido el falsete, cómo es este registro vocal. Ahora, seguidamente hablando de Freddie Mercury, me parece curioso de que en el vibrato, que es la ondulación del sonido, producida por una vibración ligera del tono, y en el canto clásico suele tener una frecuencia entre 5.4 y 9 Hz, pero en el caso de Freddie Mercury resultó ser de 7.04 Hz, según un estudio que se realizó, superando lo que es lo que se suele tener en una frecuencia. Ahora bien, las notas subarmónicas, lo que consiguieron fue encontrar un fenómeno físico llamado subarmónicos, que es una técnica exclusiva casi generalmente en intérpretes de la música clásica, donde no solo vibran las cuerdas vocales, sino también las estructuras del tejido llamadas cuerdas ventriculares. El uso de estos subarmónicos ayudan a la impresión de que se está escuchando el sistema de reproducción del sonido que es llevado al límite y suena como una delicadeza impactante. Este efecto, sumado a un vibrato rápido e irregular, posiblemente se dice que fue el que ayudó a Mercury a ser una leyenda, explicó uno de los líderes de la investigación. En el lado frágil de Mercury también se ajusta a su distintivo vibrato, una variación rápida, leve en el tono. La mayoría de los cantantes de pop, rock, mantienen un vibrato regular, mientras que el suyo era más irregular y no usualmente rápido. Él tenía esa capacidad y esa facilidad de cambiar y de ser irregular y de hacer esos cambios rápidamente, mientras que el ser humano común tiene un rango de vibrato, como anteriormente habíamos mencionado, de 5.4 a 6.9 Hz, pero Freddie Mercury superó ese rango al llegar a 7.04 Hz. Es más, siendo el vibrato perfecto de valor cercano a 1 en la escala lograda. Por ejemplo, por el cantante de ópera Luciano Pavarotti, que también es considerado una persona que tiene una voz sumamente peculiar y sumamente hermosa y sumamente que puede ser cambiada a la mejor manera y acomodada a la música o a las canciones que esté interpretando en ese momento. Se dice que Mercury promediaba el número 0.57, pues su voz vibraba a un ritmo extraordinario e único. En el vibrato es la ondulación del sonido producida por una vibración ligera del tono en el canto clásico. Suele tener una frecuencia, como hemos mencionado, que va de los 5.4 a 6.9, y Mercury con toda su fuerza vocal ha superado este rango. Su capacidad de cambiar de registro desde los bajos a los agudos y la distinción vocal que lo caracteriza como un cantante de rock que usaba subarmónicos. Por eso vemos que vemos las frecuencias y las particularidades que tenía este cantante, eh, que son extraordinarias, que son exageradas y por eso lo hace un cantante tan popular, tan único y que con sus composiciones pues ha hecho millones de fans a lo largo del mundo, a lo largo de las décadas y vemos cómo hacía producir sonidos de diferentes vibraciones y cómo eran las frecuencias de su voz y cómo pasó del rango de las frecuencias normales a tener un rango mayor y un rango excepcional. Y aquí damos por finalizado este video. Espero que
se haya entendido todo. Y aquí tenemos la bibliografía como parte final, donde es la que respalda nuestra investigación, la que respalda nuestra exposición el día de hoy y vemos todas las fuentes consultadas. Eso es todo por hoy y muchas gracias.